Saludos. Frente a las transformaciones del derecho constitucional contemporáneo venezolano, el gran desafío ahora, de conformidad con lo establecido en la nueva Constitución de 1999 y las recientes jurisprudencias o jurisprudencias que a lo largo de estas 2 décadas posterior a la aprobación de esta Constitución ha venido manifestando el Tribunal Supremo de Justicia, pues el gran desafío ya no consiste en la simple aplicación de la ley textual, sino también en la gestión de sus silencios y de sus aperturas axiológicas, contempladas en este caso en el artículo número 22 de la Constitución Nacional referente a los derechos implícitos. Y es aquí en donde, en esta frontera jurídica particularmente, he decidido inscribir mi investigación doctoral, a la cual yo le he llamado Protocolo de Adscripción Normativa de los Derechos Implícitos en la Constitución venezolana. Y hoy pues vamos a hablar de los primeros 3 momentos, o de la estructura más o menos ya armada de los 3 primeros momentos. Con respecto al momento número 1, bueno, en este momento es importante, el momento número 1 nos exige delimitar el problema de investigación. Y el problema de investigación lo conseguimos en ese mismo artículo 22. El artículo 22 establece que los derechos no enumerados dentro de la misma Constitución, o la enunciación de estos derechos consagrados, no deben entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Es decir, que tenemos el catálogo de derechos fundamentales establecido en la Constitución, pero ¿qué pasa con aquellos derechos que no están consagrados en esa Constitución, pero que son inherentes a la persona humana? Ahí es donde sale donde empieza o se le da origen a mi tema de investigación. Y ahí surgen varias preguntas. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede un juez o un litigante determinar qué derecho no escrito es inherente a la persona humana y no es una sola invención de esa persona? O también cómo el activismo judicial no puede caer en un plano de ser desembocado y empezar a aprobar y consagrar derechos sin ningún tipo de control. O también podría surgir la pregunta: ¿qué nos garantiza a nosotros que a través de este artículo número 22 no se estén avalando algunas ideologías o se esté politizando algún tipo de derecho? Entonces, en base a esa pregunta, pues surge la justificación de esta investigación. Entonces, yo considero que es necesario que se cree un protocolo técnico de procedimiento que le permita tanto a las personas, al abogado litigante que va a solicitar o va a invocar este derecho, pues tener la garantía de que el juez se lo va a tutelar. Y el juez, en su caso, pues ese derecho invocado, ese derecho implícito invocado, cómo lo pueda tutelar de manera efectiva. Por eso es necesario que se cree un protocolo de este tipo. Con respecto a el segundo momento, lo que se denomina o lo que se llama recorrido teórico, pues en mi investigación hice lo siguiente. Primero hice un antecedente histórico desde la primera vez que aparece la cláusula del artículo número 22, eso se llama cláusula abierta, que aparece en la 9ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También tenemos desde el contrato social de Rousseau, en el cual establecía que cuando el hombre se suscribe a este tipo de contrato, no quiere decir que renuncia a esos derechos fundamentales que tenía en ese estado de naturaleza. Y por último tenemos también la Revolución Francesa, que no incluye de manera positiva estos derechos como la libertad, como la vida, como la igualdad, porque ellos consideran que no debe ser positivado, no deben establecerse normas escritas, por cuanto son inherentes a la persona. Entonces, partiendo de esos hechos históricos, hice un análisis en mi investigación desde la primera vez que aparece en nuestra Constitución, de la Constitución de 1811, del 5 de julio, exactamente el día de hoy, 5 de julio de 1811, hasta la presente fecha. ¿Cómo ha sido incorporado esta cláusula? También hice una revisión de cómo se discutió este artículo en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1998. Se había discutido como el artículo número 21, luego posteriormente se convirtió en el artículo número 22. Pero una vez que uno discute o revisa ese debate entre los constituyentistas, empieza a aparecer algo que es muy importante, que son esos antecedentes, esas corrientes que avalan los derechos implícitos y aquellas corrientes que son detractoras de esto. Porque en este grado de la investigación no es solamente citar literatura, sino que tenemos que buscar literatura para conseguir, para que confirme nuestra investigación, sino en qué fallaron en nosotros, cuál es el vacío legal o el vacío metodológico que tienen esas investigaciones. Y a su vez tenemos que revisar también cuáles son esas críticas a esas personas que están o que concuerdan con nuestra investigación para poder responder a ello.
Finalmente, porque el tiempo es corto, son 3 minutos nada más, con respecto al marco metodológico, pues de lo anteriormente dicho, pues se evidencia que esto va a ser una investigación de carácter cualitativo, por cuanto lo que queremos nosotros es saber cómo lo interpretan. Inicialmente, pues sería bueno investigar con respecto a doctrinarios calificados que han estudiado las cláusulas de los derechos implícitos dentro de la Constitución o dentro de otras legislaciones. También podemos revisar la opinión de los constituyentistas, muchos de ellos están vivos actualmente. La Asamblea Nacional Constituyente fue solamente 20 años, hay gente que todavía está viva que podría darnos su opinión. Y también hablar con algunos jueces o magistrados, preferiblemente de la Sala Constitucional, que es donde se interpretan los derechos constitucionales. No solamente los que están en funciones, sino aquellos que ya han sido jubilados, que ya no están en funciones, pero que en algún momento tuvieron que redactar artículos en base a esta cláusula o en base a este artículo 22 de los derechos implícitos. Con respecto a cómo lo vamos a hacer, bueno, hay que establecer una lista de preguntas, las cuales va a ser semiestructurada. Unas preguntas serán comunes a todos, pero otras preguntas serán en ocasión a lo que ellos responden. Básicamente lo que se pretende aquí con respecto a mi investigación es crear efectivamente ese puente, ¿no?, que permita tanto al juzgador, tanto a la persona que solicita invocar el derecho, como al juzgador que tiene que tutelarlo, que exista un puente y que permita que la aplicación de la cláusula del artículo número 22 no garantice, exista un protocolo que garantice la certeza jurídica, que es uno de los principios fundamentales del derecho. Bueno, eso es todo con respecto a mi presentación de los 3 primeros momentos. Gracias.